trimestre 350 kilocalorías y para el tercer trimestre podemos aumentar hasta 450 kilocalorías, que cuando se espera que aumente sobre todo de tamaño el feto. En el caso del sobrepeso y la obesidad es un estándar para el segundo y para el tercer trimestre, aunque acuérdense que cuando se entra al tercer trimestre con obesidad, se puede valorar el no aumentar las kilocalorías con la idea de no seguir aumentando el peso corporal, ¿sí? Para no tener ganancias de peso excesivas, ¿ok? Entonces acuérdense, estas guías que vamos a contemplar, la información aquí está, hay que saber utilizarla, no es aprendernosla de memoria. Y también las guías no aplican así como el librito para todos los pacientes, vamos a tener que ir creando nuestro criterio para quienes sí aumento, para quienes no, voy muy de la mano con el monitoreo, con la reevaluación de la ganancia, la reevaluación de las mediciones para ir evaluando entonces la ganancia de peso corporal. ¿Ok? Bien, continuemos. En cuanto a los requerimientos de proteína, realmente es para ajustar o asegurar que se consuma lo suficiente. No se requiere una suplementación proteica, ¿sí? O sea, se puede dar por medio de la alimentación, no se necesitan suplementos como tal. Lo que sí vamos a contemplar, que nos dice la evidencia, es que el desarrollo fetal, el crecimiento fetal va a depender de que se encuentren disponibles los aminoácidos para que se pueda hacer la síntesis proteica. Eso sí lo vamos a contemplar. Y sí vamos a ver que para satisfacer las necesidades de proteínas, pues pueden estar aumentados en algunos casos. De manera como muy general, les diría que calculen las necesidades de proteína por gramos de proteína por kilogramo de peso y que luego hagamos la conversión a cuánto nos estaría aportando dentro de nuestro gasto energético total. Aproximadamente nos debería de estar aportando entre un 15 o un 20% para cumplir las demandas proteicas, que eso se traduce en que se puedan ir aumentando hasta en 10 o 25 gramos de proteína a partir de la segunda mitad del embarazo. Para el primer trimestre, no. Entonces, esto se acompaña con esta tablita que tenemos aquí, que los requerimientos de proteína van aproximadamente en 1.1, 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, y eso se va monitoreando, claro, en cada peso que vaya teniendo, en cada seguimiento a la mujer embarazada. Como promedio, se podría hablar de unas 71 kilocalorías, ¿ok? Pero pues obviamente esto depende del peso de la mujer, ¿ok? Yo les diría que calculen gramos por kilogramo de peso, 1.1, 1.2, multipliquen y esto después hagan la conversión, como les estaba mencionando, a saber qué porcentaje ocupa de ese gasto energético total. Si está dentro de un 15, un 20%, nos podemos quedar con eso. Lo único que sí hay que asegurar, eso sí, es muy, muy importante, es la calidad de las proteínas, que en su mayoría sean proteínas de alto valor biológico. ¿Dónde se encuentran las proteínas de alto valor biológico? ¿Recuerdan? Las carnes. En el huevo, en los alimentos de origen animal, de manera muy general. Aunque, ¿cuál es el problema de consumir demasiados alimentos de origen animal? Principalmente. ¿Cuál es el problema de consumir los alimentos? Los parásitos que pueden tener, las fuentes de cómo los van tratando, los van a obtener, o algo así. A ver, hablemos un poquito más en cuanto a composición nutrimental. Supuestamente puede afectar a los riñones. Bueno, eso sí, consumimos en exceso la proteína y en general puede ser con cualquier tipo de proteína. Pero acuérdense que los alimentos de origen animal sí son una buena fuente de proteínas de alto valor biológico, pero que también tienen una gran cantidad de grasas saturadas, ¿ok? Que eso es lo que también controlamos en la alimentación. Entonces, cuando nosotros querramos cuadrar la dieta, se nos va a hacer un problema. Por lo tanto, hay que asegurar que también se consuman proteínas de bajo valor biológico y de moderado valor biológico para que en conjunto creemos proteínas combinadas.
que van a ser entonces equivalentes a las de alto valor biológico, ¿recuerdan? Y entonces aquí la importancia de combinar las leguminosas con los cereales, por ejemplo, ¿sí? Para que es como si estuviera entonces consumiendo carne, pero sin el problema de que estar consumiendo demasiadas grasas saturadas, ¿sí? Entonces, como referencia, consideremos que las proteínas 50% vayan para las proteínas vegetales y 50% para las proteínas animales. Y les decía que esto es el requerimiento proteico puede ir un 10, 15%, no, 15, 20%, un poquito más hacia el embarazo. Y en cuanto a las grasas, lo sugerido es que sea del 25 al 35. Ahora, esto también va a depender de cuál es el estado nutricional de la mujer hasta ese momento. Si tenemos estados nutricionales que se van hacia el exceso, pues lo mejor será quedarnos en el 25%. Si tenemos estados nutricionales que van hacia la deficiencia, pues entonces nos vamos hacia el 35%, porque aparte recuerden que aquí tendríamos que tener dietas que son hipercalóricas y considerar que cada gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Por lo tanto, va a ser muchísimo más fácil que nosotros alcancemos la cantidad de energía que se requiere consumir. Si realmente la mujer embarazada está dentro de la normalidad, pues nos podemos quedar en un 30% en cuanto a la distribución para las grasas, que sí vamos a considerar que en su mayoría sean grasas insaturadas, de preferencia las poliinsaturadas, que van a ser nuestras llamadas PUFAs, que son las que tenemos aquí, que en específico hablemos de los omega 3, ¿sí? DHA, EPA, ALA, y un poquito más adelante vamos a ver entonces la importancia del consumo de sus fuentes alimentarias. Lo del resto, ya una vez conjuntando, o sea, ese 15-20% de las proteínas, ese 25 a 35% de los lípidos, lo restante irá para los hidratos de carbono, que como mínimo para evitar la cetogénesis iría a 675 gramos al día, ¿ok? Pero realmente terminar de alcanzar el gasto energético total. Lo que sí vamos a contemplar aquí, qué tipo de hidratos de carbono, que en su mayoría entonces sean complejos por el adecuado contenido de fibra que puedan ir teniendo. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No, maestra, proteínas de alto valor biológico se refiere a las carnes, los huevos y bajo valor biológico. Por ejemplo, los vegetales, las leguminosas, ¿no? Los vegetales y los cereales son de bajo valor biológico. Las leguminosas son de moderado valor biológico. A término medio. Ajá, exactamente. Ok. Por eso cuando combinamos leguminosas con cereales, leguminosas con vegetales, podemos hacer proteínas de alto valor biológico porque se complementan los aminoácidos limitantes de unas con otras. Eso. Mande. Como por ejemplo el arroz con las lentejas, ¿no? El arroz con las lentejas, el arroz con el frijol, la pasta con el frijol, la tortilla con frijol, con garbanzos, con lentejas, con alubias, ¿sí? Todas estas pueden ser una muy, muy buena opción para no consumir demasiados alimentos de origen animal. Acuérdense que las pautas nutricionales van muy de la mano con las pautas alimentarias. Nosotros no le podemos estar dando una recomendación alimentaria a un paciente que diga, disminuye el contenido de tus alimentos de origen animal y le distribuyo para sus proteínas puros alimentos de origen animal. ¿Sí? O sea, yo mismo estoy haciendo la contradicción. Y cuando quiera calcular las grasas saturadas, seguramente voy a estar arriba de lo que debiera de estar consumiendo. ¿Ok? Entonces, por eso desde el principio hacemos la división 50%, 50%. Y dentro de las proteínas vegetales, pues entonces ahí que estén las leguminosas, los vegetales, los cereales. Vale. Digo, ahorita cuando lleguen al final ¿cómo se llama? Llegamos al final de la asignatura con la resolución de un caso clínico,
vamos a ir considerando un poquito esto de la intervención o un primer ejercicio de intervención, porque en el siguiente cuatrimestre ya llevan la asignatura de cálculo dietético, entonces ahí sí es cuadrar absolutamente todo. Es como que el previo. Ok, bien. Así como hablábamos de los macronutrientes, también podemos hablar de micronutrientes específicos y podremos contemplar aquí algunas vitaminas, algunos minerales, particularmente el calcio. El calcio muchas veces va como dentro de la suplementación de cajón que se les da a las mujeres embarazadas, aunque no en todas. Generalmente la suplementación del calcio se da cuando hay una dieta vegetariana, o en lugares donde el consumo de lácteos esté como por alguna razón comprometido. Entonces aquí es donde se puede dar su suplementación como de una manera más rutinaria para evitar su deficiencia. ¿Ok? Pero si no, con la recomendación de 2 tazas, 1 a 2 tazas de leche al día, se pueden alcanzar estos requerimientos, claro, conjuntando con las otras fuentes de calcio, que van a ser las fuentes vegetales, ¿no? Otra importante también va a ser los folatos y los ácidos fólicos. Acordemos que el ácido fólico es esta fuente artificial de los folatos. Generalmente los folatos son los que están contenidos en los alimentos. Generalmente cuando vienen fortificados, están fortificados con ácido fólico y no con folatos. Entonces, nada más es un poquito en cuanto a ver cuál pudiera tener una mejor absorción que otro. El hierro, el ácido fólico, el hierro. ¿Qué otro? Algunos casos el calcio, en algunos casos la vitamina D forman parte de esta suplementación. Es importante preguntarle a la mujer embarazada si tiene una prescripción médica de suplementación, ¿sí? Y también dentro de esta tablita, pues vamos a considerar, ojo, también la vitamina B12, sobre todo en aquellas mujeres embarazadas que sean veganas, ¿sí? Que entonces acuérdense que la vitamina B12 solamente la encontramos en los alimentos de alto valor biológico, en los alimentos animales, ¿ok? Entonces, si tenemos una mujer con un estilo de vida en cuanto al veganismo, pues sí tenemos que recomendarle una suplementación con B12 a fin de evitar sus deficiencias. Y bueno, un poquito más adelante vamos a ir abordando acerca de estos omega 3 y de la vitamina D. Ahorita vamos a ir checando. Porque les fui desglosando en cuanto a estos nutrientes importantes. Acuérdense que el ácido fólico se necesita desde antes del embarazo, porque este es el cofactor de la síntesis de ADN. Por lo tanto, cuando hay alguna deficiencia de este, se condicionan defectos del tubo neural, es decir, enfermedades congénitas. Si se continúa con una deficiencia durante el embarazo, puede ser causa de anemias megaloblásticas, al igual que la deficiencia de vitamina B12. Por lo tanto, en cuanto a una planificación del embarazo o, como les comentaba, desde como por una política de salud, desde que esté una mujer en edad reproductiva pudiera consumir suplementación con ácido fólico, al igual que suplementación con hierro. Hay que contemplar también que la suplementación con sulfato ferroso puede tener algunos como efectos secundarios, en el caso de causar como acidez, en el caso de causar un poquito pues el sabor metálico en la boca, que pues no es muy agradable. Por lo tanto, algunas mujeres como que lo dejan, ¿sí? A pesar de que tengan la prescripción, no lo utilizan. Entonces hay que ser como, hacer mucho hincapié en que es necesario el consumo de estos suplementos. Y bueno, la recomendación plus o la recomendación que sí tiene que estar con nosotros, porque no nosotros somos los que damos la suplementación, les decía que era el médico, pero de nuestra parte, ¿qué es lo que vamos a dar? Una alimentación con un gran contenido de ácido fólico, ¿sí? Que específicamente pues van a ser los folatos. Dentro de las opciones que tenemos, aquí están, sin embargo, aquí al ladito tienen
una lista muchísimo más grande de las mejores fuentes de ácido fólico, las fuentes medianas y las que todavía son buenas fuentes, sin embargo, no tienen tan gran contenido, ¿no? Entonces, si estamos viendo ya la presencia de una anemia megaloblástica ya diagnosticada, pues entonces nos iremos hacia dar estas opciones que son muchísimo mejores en cuanto al contenido de ácido fólico, ¿sí? Y obviamente así con cada uno de los nutrimentos. En cuanto al contenido de calcio, que pues ya sabemos sus múltiples funciones a nivel del organismo, fuentes alimentarias, pues principalmente vamos a encontrar los lácteos, podemos encontrar los peces pequeños, sardinas, charales, por ejemplo, que como se consumen con todo y el esqueleto, son una buena fuente de calcio. En algunas leguminosas, algunas hojas verdes, sobre todo estas verdes como muy brillantes. Hablábamos que la evidencia nos dice que su recomendación con suplementación no es tan necesaria, salvo en aquellas zonas en las cuales la ingesta alimentaria sea baja. ¿Por qué? Porque no consumen lácteos o porque sean estas poblaciones veganas, vegetarianas. Aquí tenemos entonces también sus fuentes. En el caso de que haya una deficiencia, pues entonces nos vamos hacia las mejores fuentes, que serían las que tenemos aquí. Creo que también ya habíamos hablado de esto en otras clases. Mientras tengamos una dieta variada, una dieta equilibrada, una dieta suficiente y con todas las otras características de una dieta correcta, no tendremos que preocuparnos como unidad por unidad, ¿no? Para alcanzar estos contenidos o las recomendaciones que estén, ¿sí? La variedad de la dieta de manera general nos permite alcanzar la cantidad de los micronutrientes que se necesitan. Salvo que existan entonces deficiencias o excesos, ahí sí nos pondremos a calcular como los alimentos que estén siendo consumidos. En cuanto a la vitamina D, pues la importancia, porque acuérdense que si no se tiene vitamina D, no se puede absorber el calcio. Ajá. Aquí en específico el consumo de ácidos grasos omega 3 y aquí tenemos 3. ALA, EPA, DHA. Acuérdense que EPA, DHA solamente se encuentran en los alimentos de origen animal. ¿Recuerdan? ¿Sí? El ALA se encuentra en los alimentos de origen vegetal, puede convertirse a DHA, pero se convierte en una parte muy pequeña. Por lo tanto, siempre se va a recomendar el consumo de pescado. ¿Para qué nos sirve el DHA? ¿Para qué nos sirve el EPA? Para el adecuado desarrollo neurológico del producto en formación. Incluso puede recomendarse su suplementación después, porque si existen deficiencias puede aumentar el riesgo de depresión, sobre todo depresión postparto. Y aquí la recomendación es que se consuman 150 gramos de pescado a la semana para alcanzar el contenido de omegas 3 por medio de la alimentación. El problema con el pescado, acuérdense que puede estar contaminado con mercurio, pero eso en nuestro medio no es tan frecuente. Generalmente pasa en las zonas de climas fríos, en nuestro medio no. Pero lo que sí tenemos en nuestro medio es que pueda ser un posible riesgo de contaminación porque el pescado no está en buen estado. Por lo tanto, nunca vamos a recomendar el consumo crudo ni semicrudo de esto, ¿sí? Entonces, sushi, ceviche, aguachile, todos estos que tienen todavía el pescado que no está bien cocido, pues no va a ser recomendable durante el embarazo. Que prácticamente, bueno, esto sigue con respecto a las fuentes, de cuáles puedan ser una muy buena fuente de DHA, EPAs y ALAs para que ustedes lo consideren cuando comiencen a hacer un menú como muy, muy específico.
Y aquí esto es específicamente lo del pescado, sobre todo con el punto de que puedan estar contaminados con mercurio, que entonces pueda ser tóxico, potencialmente tóxico para el individuo, causando problemas neurológicos. Pero el consumo o sea, no por este riesgo vamos a no recomendar su consumo, porque ya veíamos por qué es importante, 250 gramos. Estos son particularmente los pescados que van a estar como mayormente recomendados en aquellos lugares donde ¿cómo se llama? Se me fue. Lugares muy fríos, bueno, en aquellos cuyos pescados no estén frescos, sí podrá darse el consumo de alimentos enlatados, del atún enlatado. Sin embargo, aquí siempre contemplen que pues al ser enlatados va a tener una mayor cantidad de sodio, ¿ok? Y esto que pues tendremos que tener un tratamiento con ellos, y una de las recomendaciones es que se enjuaguen con agua purificada antes de utilizarlos, como para quitarle el exceso de estos. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá, chicos? ¿Cómo van? No los he perdido. ¿Me ayudan con la hora, por favor? Son la 1:03 y no todo bien hasta el momento. Ok, ¿la una qué, perdón? 1:03. 1:03. Ok, perfecto. En cuanto a el hierro que vamos a considerar, también sus múltiples beneficios, que seguramente ya los han revisado también en las otras asignaturas. Aquí nos vamos a ir directamente hacia la recomendación del consumo de alimentos ricos en hierro. ¿Qué es lo que vamos a considerar aquí? Que hay dos tipos de hierro. ¿Cuáles son? El hemo y no Hierro. El EM y el NOEM. Muy bien. ¿Dónde se encuentra hemo, el no hierro? hemo. ¿El EM dónde se encuentra? En las Carnes. En los alimentos de origen animal, y el NOEM se encuentra en los alimentos de origen vegetal. El EM lo podemos absorber muy fácilmente, a diferencia del NOEM, que necesita una vitamina en particular. ¿Cuál sería? La la C. vitamina. La La vitamina D. C. No, la vitamina C para su absorción. La vitamina D es para absorber calcio. La vitamina C es para absorber hierro, NOEM, ¿sí? El contenido en los alimentos vegetales. Ojo, esto sí tiene que ser de manera simultánea. Por eso es la recomendación de que a nuestro frijolito cabbage le pongamos nuestro limoncito verde. Está excelente, porque eso va a facilitar la absorción de este tipo de hierro que tiene el frijol, las leguminosas como tal. Tiene que ser al mismo momento para que se promueva su absorción. Vamos a tener cuidado con aquellas sustancias o aquellos consumos de sustancias inhibidoras de la absorción de hierro, como van a ser los fitatos y los taninos. Estos fitatos pueden estar en algunos cereales integrales, sobre todo los de granos enteros, porque va a estar en la cascarilla. Cuando se muelen ya van perdiendo entonces este contenido de fitatos. Los taninos pueden encontrarse también en algunas frutas y en algunas verduras, sobre todo las que son de color como rojo, muy intenso. Y digamos que de manera general en la alimentación, si la alimentación es variada, no vamos a tener mayor problema con que estén inhibiendo demasiado la cantidad de hierro. Ahora, esto sí lo vamos a tener que vigilar en las dietas vegetarianas y veganas, ¿ok? Porque hay una gran cantidad de fibra dentro de la dieta, ¿sí? Y hay una gran cantidad entonces de esas sustancias inhibidoras. Entonces, de repente vamos a tener que dar la recomendación de que no se consuma tanta fibra, porque va a estar compitiendo por la absorción del hierro que se está consumiendo, sobre todo que es hierro de tipo NOEM, ¿ok? Otra recomendación, la suplementación de calcio con hierro no se lleva, al menos no al mismo tiempo. Por lo tanto,
Si la mujer embarazada tiene una suplementación con hierro y con calcio, la tiene que tomar con una diferencia aproximada de 2 horas, para que entonces el calcio no compita con la absorción del hierro. ¿Vale? También otro punto importante para prevenir las pérdidas sanguíneas, pues va a estar la desparasitación, porque entonces aquí los parásitos son los que podrían estar causando microsangrados o podrían estar compitiendo por la absorción de este mineral. En cuanto al tema de anemia y embarazo, acuérdense que hay una cierta anemia normal, fisiológica, que se presenta en esta etapa de la vida. Nosotros no hacemos el diagnóstico, pero sí debemos de saber los puntos de corte para poder identificarlas y en el caso de que no haya sido diagnosticada, pues referirla al médico que sea era adecuado para tratar este problema. Y tenemos aquí las cifras, las que nos da la Organización Mundial de la Salud, que solamente toma los valores de hemoglobina menores a 11 gramos sobre decilitros, ya existe un diagnóstico de anemia, o bien los valores de la CDC que están dados para el segundo y aparte para el primer y para el tercer trimestre, que en donde no solo se considera hemoglobina, sino también se considera hematocrito para entonces ir vigilando cuáles son las reservas en cuanto a las células sanguíneas. Independientemente de cuál sea el diagnóstico, pues sí tenemos que derivarla a un médico para que entonces él dé una suplementación y nosotros acompañemos esta suplementación con la alimentación. Después del parto, sí, como hay una pérdida de sangre, ya sea parto natural o parto por cesárea, pues espera que haya todavía una disminución normal. Por lo tanto, aquí se considera no menos del 11, sino menos de 10 para ser considerado como tal anemia. Existen diferentes tipos de anemia, puede ser la ferropénica a partir de la deficiencia de hierro, puede ser la megaloblástica a partir de la deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12, lo mismo con las células falciformes, y bueno, sus consecuencias o por qué vamos a tratar de evitarla o de resolverla en cuanto se presente, pues porque puede ser un riesgo para el crecimiento y el desarrollo del feto, pero también para el aumento de complicaciones a un nivel de la madre. ¿Okay? Complicaciones, sobre todo durante el parto, y si se presentan complicaciones, eso condiciona la morbimortalidad materno-infantil. Chicos, se me va a cortar, nos volvemos a conectar, por favor.